Bueno, pues ya está. Soy José Luis Nadal, el director de la escuela, y quiero dar la bienvenida a todos y todas. La música que hemos oído, se podía ir una cajita de música con la que seguramente las hermanas Sol y Katia pues escuchaban de fondo en sus juegos, ¿no? En su casa, según nos contó Víctor Juan en su charla del miércoles pasado. ¿Okay? Bueno, pues entonces tengo aquí, en fin, la chuleta, no olvidarme de nada. Así que, en fin, con este acto, pues, digamos que nos presentamos en sociedad, pues tenemos en sociedad nuestro nuevo nombre. Así que es un momento importante en nuestra historia. Después de 35 años como Escuela Oficial de Idiomas de Huesca, pues ahora vamos a iniciar otra etapa que espero que sea al menos igual de larga, con el nombre de Escuela de Idiomas Sol Acín Monràs. ¿Okay? Entonces, bueno, pues hoy nos acompañan pues mucha gente cercana, muchas personas, en primer lugar, pues de la familia, ¿no? De Sol Acín, incluyendo a su hijo Sergio. También tenemos representantes de instituciones y del mundo de la cultura, como son Isabel de Pablos, que es la diputada delegada de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca, y Ramón La Sousa, que es el concejal de Cultura del Ayuntamiento, y al igual que José Luis Cadena, que es el concejal que nos representa en el Consejo Escolar, que representa la institución. Y bueno, pues amigas de la familia, personas cercanas, personal docente, no docente presente y antiguo, incluyendo pues a una antigua directora que me precedió en el cargo, en fin, directores de otros centros como son la Escuela de Adultos o el Centro de Profesorado. Así que bueno, pues a todos gracias por venir, vuestra presencia nos honra y nos sentimos muy bien acompañados. Quería explicar brevemente la razón por la que hemos adoptado el nombre de Sol Acín. Esto se enmarca en nuestro plan de igualdad. Es un documento que cuando se publicó, digamos, la orden correspondiente, pues los centros teníamos que elaborar este plan pues con vistas a fomentar el respeto mutuo, la igualdad de género. Y bueno, pues dentro de este plan nos propusimos adoptar el nombre de una mujer para nuestra escuela, porque pensamos que hay muchos centros que han reconocido las figuras de personas destacadas, pero digamos que históricamente o estadísticamente han sido más o muchos más los hombres. Así que nosotros dijimos, bueno, pues nosotros llevaremos nombre de mujer. Y entonces, en un momento dado, pues tuvimos un momento de inspiración con ocasión de la exposición fotográfica sobre la familia de Ramón Acín, que se celebró hace ahora aproximadamente un año en el Palacio de Villahermosa, que creo que se titulaba Una caja de fotos. Y entonces, bueno, pues Pilar, nuestra coordinadora de igualdad, pues quedó encantada y nos propuso por qué no adoptamos el nombre de Sol Acín. Y tal como nos lo explicó, enseguida quedamos convencidos, porque encajaba muy bien en el perfil que nos habíamos planteado. Entonces, pues Sol era una persona cuya vida estuvo relacionada con los idiomas, tanto personalmente como profesionalmente. Fue profesora de francés, fue traductora también, hablaba alemán, pero es que además es poetisa, ¿no? Fue poetisa, tiene una obra muy corta, ¿no? Porque tan solo se publicó, pues es un poemario, y porque la convencieron de ello. Y gracias a ello, pues no nos perdimos una obra pues muy valiosa. Entonces, y por si fuera poco, pues es una mujer oscense.
Así que enseguida pusimos manos a la obra del trámite y bueno, pues transcurrido el tiempo necesario, en el mes de septiembre ya oficialmente, con la publicación de la orden correspondiente en el Boletín Oficial de Aragón, pues pasamos a cambiar nuestra denominación. Nos propusimos también pues marcar, digamos, como se merece, como he dicho anteriormente, es un momento importante, bueno, pues vamos a, digamos, celebrarlo y vamos a difundir quién fue Solacín, ¿no?, entre nuestro alumnado, con intención, digamos, de difundir más allá de estas paredes, ¿no?, su figura. Entonces, esta semana con el alumnado hemos realizado actividades en los 4 idiomas, basadas en textos publicados sobre ella y también pues artículos de prensa y demás, ¿no? Pues digamos para plantar semillas, ¿no?, que esperamos pues que germinen en la ciudad, para que bueno, pues su figura pues vaya calando cada vez más. Aparte de eso hemos hecho algunas otras actividades, por ejemplo pues hicimos un concurso de marcapáginas, cuyo bueno, pues, primer premio y segundo entregamos el miércoles pasado y que están expuestos en la entrada del edificio en una vitrina, ¿no? También nos invitamos a Víctor Juan, que amablemente pues, impartió una charla maravillosa y emocionante el miércoles pasado. Pusimos en marcha una exposición con imágenes de Solacín que está expuesta en la cafetería y que les invito a visitar. Así que, bueno, y aún pensamos hacer algunas cosas más a lo largo del año. Pues, por ejemplo, anualmente hacemos una muestra de microrrelatos y en esta ocasión pues en la primera línea será un verso de uno de sus poemas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que han colaborado pues, con su trabajo desinteresado en poner en marcha pues, todo lo que culmina hoy en realidad, ¿vale? Entonces, pues, bueno, las personas nos han facilitado las imágenes o fondos documentales de cara a la exposición. En este sentido, pues quiero agradecer a nuestra compañera Elena su buen hacer para que haya quedado tan bonita como ha quedado. Y también a María Pilar pues, por toda su labor durante este camino, ¿no?, hasta llegar hasta hoy. Bien, no quiero extenderme más, pero sí que me gustaría recordar unas palabras que creo que vienen al caso de Mercè Ibar, que en su artículo La poesía luminosa y feroz de Solacín, que fue publicada originalmente en la revista Atrévete y que se puede consultar en la página web de la Fundación de Ramón y Katia Azin, a propósito de su obra, de sus poemas, ¿no?, y que dicen: orgullosa y reservada, discreta o frívola, según y depende, casi siempre en las nubes, humilde y herida, Solacín no hablaba de ella misma como poeta. Un único libro no es mucha obra, cierto, pero puede ser toda una obra y en su caso lo es. Bien, pues con esto me gustaría darle la palabra a su hijo Sergio, a quien quiero agradecer muy especialmente su presencia porque ha hecho un largo viaje expresamente para estar hoy aquí con nosotros y con nosotras. Así que Sergio, cuando quieras. En primer lugar tengo que decir que puede que sea la primera vez en mi vida que hablo en público, a partir de mis actividades de actor aficionado de hace años, era más fuerte que esto todavía. Y bueno, en fin, que me quede en blanco, ya he hecho un par de chuletas. En fin, quiero dar un emocionado abrazo a todos vosotros por vuestra asistencia
y agradecer enormemente la emoción y la alegría que me produjo la decisión de nombramiento de mi madre como el nombre de mi madre. En fin, bueno, pues yo diría, en primer lugar diré que desde luego cualquier cosa que diga, yo desgraciadamente no he podido oír la conferencia magnífica de Víctor Juan, porque teníamos un proyecto en el trabajo, había que hacer una entrega al cliente el mismo jueves y tuvimos que hacer la entrega el miércoles porque yo no estaba, o sea, no podía de ninguna manera estar. Si lo hubiera sabido un poco antes, hubiera hecho un poco de presión para quizá poder estar, en fin. Yo diré algunas cosas de mi madre que todos los que la conocéis, imagino que ya conocéis. No hablaré mucho de la poesía, yo casi diría que nada, porque claro que he leído los libros de mi madre, pero a mí me falta un poco el don del entendimiento y no digamos del análisis de la poesía en general, más de la poesía de mi madre, que es una poesía difícil, como yo mismo puedo ver y como me confirman pues todos los que la habéis leído, ¿no? Una poesía muy mística, muy interiorizada, muy, digamos, reflejaba todo lo que ella llevaba. Bueno, me voy a emocionar de vez en cuando, no puedo. En fin, el caso es que eso, pues bueno, lo dejo un poco del lado de los que ya os habéis encargado de eso y no tiene mucho sentido que no puedo analizar, no puedo decir, tampoco voy a leer un poema, nada. En fin, bueno, pues ¿cómo era mi madre? Pues ya sabéis, ella tenía un carisma, una cosa que empezaba ya por la mirada, o sea que veías que había ahí un fondo que al mismo tiempo captaba a la persona inmediatamente. Ella enseguida veía con quién sintonizaba y con quién no. Cuando vinimos de Alemania, que fuimos a San Sebastián, ella pues, se acababa de divorciar, llegó a la España del año 68 a ocupar una plaza de interina de profesora de francés. Y bueno, pues claro, el impacto que hizo entre sus colegas fue enorme porque tenía pues toda la... En fin, tenía un poco las referencias del extranjero, de haber estado en París, de haber estado en Alemania, y en fin, pues yo me acuerdo que yo creo que no habían pasado 2 semanas y ya no había día que no estuviera una de las amigas ya que siguen siendo hasta hoy presente en casa, ¿no? En fin, luego hago un pequeño esbozo así que también está en la página web, pero bueno, de ahí pasamos a Huesca, estuvimos un par de años y luego estuvimos en Zaragoza, varios años donde yo hice los últimos años de bachillerato. Y bueno, pues la influencia que tuvo mi madre en los dos y sobre todo en mí, porque mi hermana era mucho más joven, son 4 años menores, y luego ya, como ya sabéis mucho, se puso enferma, ¿no? Cuando llegó a la edad en que la rebeldía de la adolescencia se hubiera pasado y hubiera calibrado quién era mi madre, pues ya no. A su manera, mi hermana seguro que lo vio, porque tiene una inteligencia muy grande también, las épocas buenas. En mí influyó mucho, porque yo me acuerdo que, claro, como había mucha gente en casa que venía y hablaba de política, entonces mi madre siempre, siempre argumentaba, contraargumentaba, sí, pero claro, hay que tener en cuenta, no, eso de ninguna manera, y todo de una manera muy analítica y emocional al mismo tiempo, sin ningún tipo de doctrinarismo, nada de fanatismo. Tengo que decir que yo de la historia de mis abuelos no me enteré por mi madre, ya es que ni me acuerdo cuando me enteré, pero desde luego me enteré de la manera que tenía que ser, en el momento que tenía que ser. Jamás mi madre tuvo una actitud de decir no sé qué, no sé qué, pasó la guerra de mis padres y tal, no sé qué, lo cual contribuyó, claro, a que tengamos una visión, yo la tengo por lo menos, pues un poco, vamos a ver, de tolerancia. Es decir, yo igual que mi madre tengo amigos que son de derechas. Yo si paso lista a mis amigos, pues de izquierda,
Los que estáis aquí, que ya somos, ¿no? Pero que somos a partir de mi madre, ¿no? Pero los que yo he hecho por mi cuenta, pues no. Y esto es una cosa que también tenía mi madre. Mi madre era muy tolerante, ella veía al fondo de las personas. Entonces eso pues le tenía que convencer o no convencer. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que no era nada anticlerical. O sea, yo tuve un profesor de religión en el Colegio Alemán de Barcelona y mi madre lo conoció y habló con él y estaba miradísima. Y el señor Angersbach y tal, qué persona más excepcional, más buena, de tal, era un cura, ¿no? Que por cierto, aquí un par de veces quiero enlazar con el abuelo, porque empezamos porque yo creo que el abuelo y mi madre tenían mucho en común. Hay un par de anécdotas que contaré que conozco de mi madre, que te lo demuestran un poco, ¿no? Y entonces el abuelo también, a mí me dijo, una de las últimas veces que estuve, que fue, bueno, hacía 9 o 12 años, creo que fue, que inauguraba una exposición de Katia al lado del Barflo, ¿cómo se llama esto? La Diputación, ¿no? Y entonces hablé con uno, que era el que lleva la farmacia de Compairé, que no sé si era nieto o abuelo del Compairé de turno de la época, y decía que el abuelo había estado invitado en casa de Compairé muchas veces, y era un hombre de orden, un hombre de derecha. Y a mí me consta, yo he oído que hubo mucha gente de derechas que le sentó fatal lo que me había pasado, inevitablemente. Yo soy de un pariente, por ejemplo, que decía, tío Jorge, que decía, bueno, yo si hubiera estado aquí, pues hubiera sacado a todo, bueno, lo hubiera metido en el maletero, lo hubiera sacado, y era un hombre de la familia Pie, de derechas de toda la vida. Y bueno, esa tolerancia tenía, mi abuelo era amigo, teníamos una relación con el obispo y tal, ¿no? O sea, una persona pues que tenía eso, ¿no? Su ideología, su idea de una España nueva, la revolución, todo eso, pero no, lo que quizá, con riesgo sabéis un poco brevemente el tema, alguien como Rosa Luxemburgo, yo soy casi tan alemán como español, tenía esa dimensión empática que hace que cuando se cumplieron los 100 años de que los del Freikorps, o sea, la extrema derecha, le pegaron 4 tiros y la tiraron a un canal, pues hubo un entierro y veías ahí las caras del partido de Linke, del partido de izquierda, compungidas, como si los del Freikorps la hubieran matado la semana pasada, ¿no? Una cosa, tenía esa empatía, ¿no?, que muchos dirigentes revolucionarios no han tenido. Desde luego Lenin no la tenía, no hablemos ya de Stalin, y de Mao, ¿para qué vamos a hablar? ¿No? En fin, Pol Pot y toda la banda. Y esto pues era una cosa que mi madre tenía. Y luego pues claro, discusiones pues a mí me influyeron mucho y contribuyeron un poco a mi visión de la política y del mundo, ¿no? Un poco, ¿no? Aparte que yo tengo también un cierto, y con esto pasamos pues a principios básicos fundamentales para mi madre, que eran, bueno, era de una lealtad enorme, ¿no?, hacia las amistades y eso, pero ojo, porque yo lo he visto en un par de ocasiones, cuando ella tenía la impresión o le constaba que la persona amiga de alguna manera quería abusar, quería aprovecharse de una situación, era radical, entonces ya podía cortar por lo sano. O sea, eso lo tenía, porque además lo veía enseguida, ¿no? Es decir, eso lo hizo en 2 ocasiones por lo menos, ¿no? Eso sí que lo tenía. Y luego, pues ¿qué más diría yo de todo esto? Sí. Tenía también intolerancias. Vamos a pasar a las intolerancias de mi madre. Porque se diría, bueno, pues mi madre, intolerancia, ¿no? Una persona que... Tenía 2 intolerancias. Una era la muerte. Mi madre, yo he llegado a la conclusión de que tenía una relación con la muerte. Bueno, la muerte es nada, ¿cómo se puede tener una relación con nada? Es un poco una contradicción. Pero ella veía la muerte como algo intolerable. No decía, la muerte es algo intolerable. Eso es lo que decía emocionalmente y decía. No decía, ay, es inevitable, todos nos tenemos que morir. No decía la frase que a mí, no sé qué pensáis vosotros, muy de moda, sobre todo en Alemania, decir, ay,
es que la muerte es parte de la vida. No, la muerte es lo contrario de la vida, luego no puede ser la muerte parte de la vida. Esto es una cosa que cualquiera que sea un poco matemático es una cosa matemática, no es emocional, ¿no? Y entonces eso le afectaba muchísimo. Y yo sé, por ejemplo, lo mucho que sufrió, lo muchísimo que le afectó la muerte de Federico, tío Federo, le llamamos, y se tenía un aprecio mutuo enorme. Y bueno, a propósito de esto, pues tengo que contar, días después de morir su excelencia, ese gallego, hijo de la gran puta, como decía siempre mi tío Joaquín, el hermano de mi tía Conchita, ¿no? Pero eso nunca se lo voy a decir a mi madre. Mi madre y también mi tía Katia eran personas de unos principios básicos, ¿no? O sea, de una cierta finura, una precisión en el lenguaje. Son las personas que más he visto yo que manejan el lenguaje con una precisión y... O sea, yo no he conocido, no puedo asegurar haber conocido más gente que no haya dicho un solo taco en su vida. No lo he oído ni de Katia ni de mi madre. Y eran personas pues, de principios muy básicos, como algo que voy a contar de mi madre, que es una anécdota donde podría ser también de tía Katia, o sea, intercambiables. Pues eso, días después de morir su excelencia, pues una fiesta, no sé si en mi casa o en casa de otros amigos, y todos ahí festejando, y brindemos por la muerte de Franco. Mi madre seca como un palo, una cara de palo, que podía poner a veces la copa, ¿no? Yo en ningún caso brindo por la muerte. Tu madre habría dicho lo mismo. O sea, bueno, intolerancias, por ejemplo, pues contra la injusticia, por ejemplo. Es una cosa que siempre decía mi madre. Mi abuelo no podía soportar la injusticia, no podía, o sea, es algo que no, y eso lo tenía también ella, ¿no? Esas eran las cuestiones, pues por ejemplo, el disgusto enorme que se llevó cuando la caída de Allende, el golpe de Estado, pues es un disgusto que, vamos, yo solamente la he visto disgustada de esa manera cuando murió mi padre, cuando murió el tío Federo, mi tío Federico, y nada más, o sea, una cosa realmente muy llamativa. Y bueno, otra anécdota pues curiosa, estando en Barcelona, cuando hubo tapas, se puede seguir una página web, yo estuve 5 años en Barcelona, yo tendría pues, los primeros recuerdos son de allí hasta el año 64, luego vivimos 2 años en La Pobla, y ella trabajaba en el Liceo Francés, creo que tenía un trabajo de profesora. Y entonces pues le llegó, se ve una oferta de trabajo, en fin, ya como se hacía sus contactos y tal, pues en fin, tuvo una entrevista de trabajo con no sé qué editorial, un puesto buenísimo y tal, la candidata ideal, y bueno, todo parecía muy bien, y le dijeron, bueno, pero hay un pero, claro, es que un señor con hijos, con 5 hijos, se tendría que quedar el trabajo. Se levantó y se fue. Tu madre habría hecho lo mismo. Y mira que eran diferentes, pero en eso, una firmeza. Esto sí, esto no, por aquí no paso. Bueno, ¿qué más? A ver, que no me dejen nada en la chuleta. Bueno, sí, estoy así. En fin, ¿qué cosas? Sí. Ah, bueno, sí. Bueno, pues esta mujer, diréis, esto era perfecta. Si hubiera sido católica, Francisco ya la habría canonizado. Buenísima. Bueno, pues tenía un defecto. Bien, tenía un defecto. Era más despistada que un pulpo en un garaje. O sea, yo me acuerdo un montón de veces, pues después de comer, que ya tenía que ir a la universidad laboral, ¡ay, mis gafas! ¿Dónde están mis gafas? ¿Habéis visto mis gafas? ¡Me caches! Eso es el mayor taco que le he oído nunca. ¡Me caches! Mirar un poco, ayudarme. Y nosotros, mis hermanos, muriéndonos de risa. Y
mamá, mírate al espejo. Solo he conocido una persona, no tan despistada, sino más todavía, que es yo. En fin, y con esto, y para terminar, porque bueno, ya tengo mi chuleta, ya está agotada, pues voy a leer el... Ah, sí, bueno, pues, por ejemplo, cosas que sí, que... Esto aparece, bueno, quiero nombrar aquí también el prólogo impresionante, que me gusta muchísimo, de Ismael Grasa, en el texto de mi madre, en la segunda edición, y entonces cuenta por Rosa Sender. Rosa Sender era, muchos sabéis quién es, vosotros sabéis que la familia, estamos emparentados con la familia Sender porque mi tío Joaquín, ese hijo puta del gallego, ¿no? Es el hermano de mi tía Pilar y de Conchita, pues estaba casado con Amparo Sender, que era hermana del escritor. Y entonces pues tenía una relación muy grande con mi madre y contaba pues que mi madre tenía una empatía y una... O sea, ella no tenía... O sea, no ocupaba en ningún lugar quien tuviera delante, qué posición tuviera, si era famoso, si no era famoso, si era el tendero, si era el electricista. Y entonces, pues que de entrar en una verdulería, buenas tardes señora, qué excelentes coles tiene usted, ¿no? O sea, unas cosas así que la otra se quedaba así, ¿no? Una cosa de pura educación, pura espontaneidad y tal. Y entonces voy a leer un texto de Rosa, que a mí siempre me ha impresionado, lo publicó, no lo publicó, hizo unas notas y me las dio, con motivo de la segunda edición del libro de mi madre. Y entonces dice así, ella vive en Barcelona y mi madre pues iba y venía a Barcelona y tal, y tiene una relación muy grande ya desde la juventud. Dice, la aparición del sol por casa de mis padres debió ser hacia finales de los años 50. Bueno, una cosa, ¿se me entiende la voz? Se me entiende bien. Entonces masculo un poco, habéis oído todo bien más o menos. Sí. La aparición del sol por casa de mis padres debió de ser hacia finales de los años 50, coincidiendo con mi adolescencia. Era alguien envuelta en el halo que suponía en aquella época del hermetismo el venir de Alemania. Alguien que hablaba medio en abstracto, medio en guasa, como le gustaba decir, y que parecía moverse y caminar con elegancia natural unos dedos por encima del suelo. No solían darnos muchas explicaciones a los niños en aquella época, pero estaba claro que aquel personaje compartía secretos con mi padre y que había entre ellos una clara corriente de simpatías que guardaba relación con hechos importantes del pasado relacionados con la guerra y con una ciudad, Huesca, de la que nunca se hablaba. Como siempre, lo prohibido ha sido maravilloso. La presencia de Sol por la casa comportaba estar discretamente atenta a la conversación para arañar algún retazo de información sobre aquellos misterios y poder añadirle alguna pieza al puzzle privado que componía en mi cabeza. Con el tiempo, sus idas y venidas se convirtieron en algo habitual. Yo pasé de la categoría adolescente a la de joven adulta y pude acceder a la lamentable información de la que hasta entonces me habían preservado. También empezó a personalizarse mi relación con Sol. Me gustaba que me hablara de sus lecturas, de sus estancias en Alemania, de sus recuerdos de niña feliz en los paraísos anarquistas de su primera infancia. Vinieron luego las temporadas de resistencia en la Pobla, la presencia de los hijos y mis escapadas de fin de semana en invierno, y alguna estancia más larga al principio del verano. Aquellas largas peroratas de Sol en las que se pasaba de la política a la mística, a la conciencia de su vulnerabilidad, la incertidumbre del futuro y la literatura eran laberínticas. Me obligaban a un sentimiento mental estimulante y por momentos algo desconcertante. Pero, entre el hecho de sentirme tratada como una interlocutora adulta y ese manejo del subjuntivo que más tarde comentaríamos tantas veces con Ana Moss, la escuchaba imperturbable, sentada en la cocina de la casa de la Pobla, ratos y ratos. Charlando, un día apareció un puñado de poemas que me dejaron fascinada y que me regaló, con unas tapas grapadas que contenían dibujos de Sergio. Esos folios quedaron olvidados en un cajón, con el arpa del poema de Becker que tanto le gustaba, hasta que los di a leer a Ana Moss años más tarde.
Fue Ana quien salió con José Mari Carandel para conseguir su publicación. José Mari era un buen amigo, como se lo hubiera dicho, con quien había compartido pericias y probablemente alguna miseria en los años mozos de Alemania y se tenían un afecto genuino. Recuerdo aquel periodo como muy gozoso, agrupando y repasando los poemas incontables veces, pero quitándoles cualquier trascendencia y acompañándolos de aquel sentido del humor tan suyo y de alguna que otra carcajada. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tus emotivas palabras y por acercarnos la persona que fue, ¿no? Porque nosotros, pues, en fin, no tenemos ese conocimiento, así que te lo agradezco mucho. Sí, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora algunos poemas, pero antes de dar pie, digamos, a Pilar, mi compañera Pilar, Katy Azin me ha pedido leer un poema que le gustaría dar a conocer a todos, así que os dejo con ella. Hola, bien. Este poema se titula Palabras para Sol. Lo escribió mi marido, que falleció hace 3 años, Joaquín Coll, que era poeta también y escribía muy bien, y con Sol tenían un feeling intelectual pues muy importante, hablaban mucho y se querían mucho. Entonces, a raíz de la muerte de Sol, pues Joaquín escribió este poema, que voy a leer. Me voy a emocionar, pero bueno. Dice: con la impiedad de Dios llegó el invierno que todo lo remata y marchitó tus ojos. El aire huracanado zarandeó tu cuerpo hasta que el cierzo destejió tus hilos y sola, desnuda y blanca te quedaste. Fue la muerte. Desde entonces anochece más pronto en el jardín reseco de la Pobla. Ha muerto la morera y la parra que plantó tu padre no da fruto. Desde que faltas se hacen más cortos los veranos y va menguando junto a nuestro empeño el agudo dolor que nos causó tu ausencia, el recuerdo de tu sonrisa abierta, la mirada serena de tus ojos. Nos falta el humor de tu palabra aguda y quién sabe si también tu enojo. Nos queda el recuerdo de tu sonrisa larga, el suave murmullo de tu voz pausada y el inquieto legado de tus versos. Muy bonito, muchas gracias. Bueno, antes de dar paso a las personas que van a recitar, voy a leer una pequeña cosita que dice: me atraen las personas, quiero a las personas porque lo son, por su humanidad, y nada me importa tanto como un rostro o unas palabras pronunciadas en alto, no fuerte. Y quiero ser yo también así, como un rostro y unas manos, con la humanidad dentro de mí. Palabras que él escribió en una carta a Miguel Labordeta. Bueno, pues vamos a pronunciar palabras, sus palabras y alguna cosita más. Hemos acordado que la primera persona que va a recitar un poema va a ser una exalumna, María José Álvarez, que la tenemos por allí. Después el segundo poema lo recitará una alumna que participa absolutamente en todo lo que se propone en la escuela, ya sean marcadores, microrrelatos, lo que sea, siempre participa, como lo hizo también María José cuando fue alumna. En tercer lugar va a recitar un poema en representación del personal no docente, Lorena, nuestra administrativa, que es un gusto también que participe de esta manera. Y en cuarto lugar voy a leer yo un poema en representación del profesorado
con mucho respeto. Después de esto, unas alumnas del conservatorio, Mónica, Melanie y Sara, van a interpretar una preciosísima canción que para nosotras tiene relación también con todo esto. Esta canción se titula The Lost Words Blessing, la bendición de las palabras perdidas. Y bueno, pues esto tiene la razón de ser porque se anima a la infancia a cantar, a pronunciar palabras que tienen que ver con la naturaleza, como también lo hizo Sol. Y algunas de estas palabras, lamentablemente, fueron excluidas de un diccionario infantil. Entonces, bueno, pues queremos mantener viva la memoria, fundamentalmente, esa memoria del paraíso de la que el otro día nos habló Víctor Juan, con mucha emoción. María José. Gracias. Gracias. Vive mi cuarto abierto, como campana acorde a los sonidos que llegan del jardín iluminado. Cuando no tengo lumbre, me retiro, quieta, en silencio, al molde de las cosas, y entro a vivir en él, libre de sangre, de todo mi destino trascendente. Los sonidos circulan libremente por la transformación de su morada, trayéndose y llevando la armonía junto a mi mano casi. Prolongación del aire, en mi ventana, los susurros del árbol y las hojas, vivas, pacientes, verdes, llevándome al dolor ya conseguido de sentirme vivir directamente. Gozo y dolor de aliento soberano que sube de la tierra para entregarme en fiel correspondencia mi transformada lumbre redimida. Yo voy a leer un poema que dedicó a sus padres. A mis padres, que me dejaron con mi niñez cuajada y encendida. Me abandonasteis en la estela limpia sumergida en la luz, libre de manchas y encendida en calor de sentimiento. La protección se fue, la amamantada fecundidad de giros y presencias que aseguraba mis dorados pasos. Desprendida quedé sobre la tierra, rebasando las formas que me disteis con mi embebido cabotaje abierto. Y ahora no sé volver o detenerme para enlazar mi hondísimo reposo con la encendida luz del sentimiento. Diciembre de 1952. Carta a Marburgo. En tu partida. Dejar serenamente los delicados hilos combinados que tejieron despacio nuestras horas. Detener la mirada, llena del sentimiento, para saber medir su contenido. Abandonarse al ritmo, de lo empezado nuevo y diferente, que ha de traer despacio tu crecimiento en paz, mi latitud urgente de la vida. Continuar la ruta, con la pequeña luz de lo escogido, y amar sencillamente cada día. Será verdad que un día mi canto sonará ya libremente sobre el pequeño mundo de mi cuerpo, sobre las diminutas relaciones en nuestros días lentos, sobre su aguda y prolongada espera, siempre que el corazón vive en la sombra.
Será verdad que un día, ya lejano en ayer, tenso en mañana, se inundará mi frente de alegría. Manejaré la luz, bajaré al polvo mis manos aún desiertas, para darte, con mi comienzo en la verdad, el tuyo. Será verdad que el tiempo de la espera se habrá cumplido en mí, sin darme tiempo de traspasar los cambios de la muerte. Todo será, si es cierto que en mi preludio vives animando. Vamos con la música. Adelante, Melanie. Necesitaremos unos minutitos. Sí. Enter the world with care, my love, and speak the things you see. Let new names take root and thrive and grow. And even as you travel far from heather, crag and river, may you like the little fisher set the stream alight with glitter. May you enter now as otter, without falter, into water. Look to the sky with care, my love, and speak the things you see. May new names take and root and thrive and grow. And even as you journey on, past dying stars exploding, light the gilded one in flight. Leave your little rays of light, and in the dead of night, my darling, find a gleaming eye of starling, like the little aviator. Sing your heart to all dark matter. Walk through the world with care, my love, and speak the things you see. Let new names take and root and thrive and grow. And even as you stumble through mud sands eroding, let the fern unfold your grieving.
Let the heron steal your breathing. Let the silky swim you deeper. Oh, my little silver seeker, even as the hour grows bleaker, be the singer and the speaker, and the city and the forest. Let the larks become your chorus. And when every hope is gone, let the raven call you home. Bueno, pues creo que no podíamos terminar mejor este acto. Sí, gracias. Decía que creo que no podemos terminar mejor este acto con la belleza de las palabras y de la música que nos ha fortalecido el espíritu. Entonces, con este espíritu, pues yo les invito ahora a pasar a la sala contigua para algo que es un poco más prosaico y es fortalecer el cuerpo. Así que mientras salen tenemos disponibles unos marcapáginas como recuerdo de la ocasión, y simplemente apuntar que tenemos también una mesa separada con alimentos sin gluten por si acaso. Así que de nuevo muchas gracias, y bueno, pues hasta la próxima.